La Cena del Señor. ¿Hasta cuándo la celebrarán los cristianos? La noche antes de ser asesinado, Jesucristo y sus apóstoles celebraron la fiesta de la Pascua. El 14 de Nisan del año 33 era común en Jerusalén. Al terminar, Jesucristo dio comienzo a una nueva celebración, que años más tarde el apóstol Pablo la designó como la Cena del Señor. Por favor, compare con primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Durante la cena, Jesús dijo: esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre. Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que la beban de ella. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Desde entonces, por casi 20 siglos, sus discípulos han celebrado esta cena. Pero, ¿hasta cuándo sus discípulos la seguirán celebrando? ¿Dice la Biblia la respuesta a esta pregunta? Sí. Pablo nos da la respuesta. En una carta que escribió a los Corintios, en la primera carta, vamos a leer capítulo 11, dice: de la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25 al 26, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Leamos el versículo 26 en otras traducciones modernas. Biblia de lenguaje sencillo. Dice así: así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Veamos otra traducción, la traducción del lenguaje actual. Dice: así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Veamos otra traducción, la traducción del Nuevo Mundo de 2019. Dice: porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Como hemos leído, todas las traducciones nos dan la misma idea. La celebración de la Cena del Señor será hasta que Él regrese, vuelva o venga. ¿Cuáles son las ideas que se sobreentienden con esta expresión? Examinemos. Es obvio que Jesucristo está vivo y regresará. Esta es una de las principales ideas implícitas en la frase hasta que Él regrese. El registro bíblico nos enseña que Jesucristo fue asesinado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Pero también nos dice que fue resucitado por Dios. El apóstol Pedro
lo expuso así a una multitud de judíos el 6 de Siván del año 33 era común en Jerusalén durante la fiesta del Pentecostés. Solo habían pasado 50 días desde la muerte de Jesús. Pedro dijo: «Hombres de Israel, oigan esto. Jesús, el Nazareno, fue un hombre al que Dios aprobó públicamente con las obras poderosas, cosas impresionantes y milagros que Dios hizo mediante él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. A este hombre que fue entregado por la voluntad establecida y la presciencia de Dios, ustedes lo fijaron en un madero por medio de hombres malvados y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque no era posible que ella lo retuviera». Libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 al 24. Muchos años después, en su primera carta, Pedro escribió: «Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu». Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente. Así es, Jesucristo fue resucitado por Dios con un cuerpo de espíritu. Es una persona con cuerpo espiritual inmortal. Vive a la derecha de Dios desde que regresó al cielo. Por favor, compare con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 9, donde Pablo nos dice que Jesús ya no está sujeto a la muerte. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 13, donde Pablo nos dice que Jesús está sentado a la derecha de Dios en el cielo. El apóstol Pablo ya había celebrado muchas veces la cena del Señor. Sabía que Jesús regresaría con sus ángeles, con poder y gran gloria. Por favor, compare con Mateo 16, 27, donde Jesús mismo dice que Él regresará con sus ángeles. Y Mateo 24, 30 nos dice que vendrá con la gloria de su Padre, con gran gloria. Así que, al relacionar la cena con el regreso de Jesucristo, Pablo concluyó que la cena del Señor se celebrará hasta cuando Él regrese. Repasemos lo que escribió: «Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese». Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Así es. Mientras los cristianos esperan el regreso de Jesucristo, seguirán celebrando la cena del Señor, porque Jesucristo no ha regresado. Hoy hay grupos de cristianos que enseñan que Jesucristo ha regresado
el año 1991, encarnado en una mujer china. Aquí tenemos a los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso predicando en una gran ciudad. Otros dicen que Jesucristo ha regresado de forma invisible desde el año 1914. Aquí tenemos miembros de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Para ser consistentes con lo que escribió el apóstol Pablo, estos grupos religiosos deberían dejar de conmemorar la Cena del Señor, porque para ellos Jesucristo ya ha regresado, y Pablo dice que la Cena del Señor se celebraría hasta cuando Él regrese. De modo que estas iglesias deberían dejar de celebrar la Cena del Señor. Cristianos SC, suscríbase a este canal. Comparte este video con su familia, parientes, amigos y con todo el que desee saber lo que realmente enseña la Biblia.